Bueno, don Nacho, vamos a empezar por el inicio. Vamos a empezar por... Usted es de Actopan, Veracruz. Sí, es un pueblito que está al pie de la sierra, en el estado de Veracruz. Estado de Veracruz. Y Entre la capital y el puerto. siendo de un pueblito allá en la sierra, ¿cómo llegó a Veracruz o acá a México? No, lo que pasa es que la familia de mi papá Sí. radicaba ahí en la capital del estado, ¿Okay? y al fallecer mi mamá nos cambiaron para vivir ahí con mi abuela en la capital del estado de Veracruz. Y mis hermanos empezaron a emigrar para acá y pues con ellos vine yo Aquí a México. aquí a México. Y ya traía el veneno del boxeo encima porque pues peleaba en la calle, en la escuela, y unos boxeadores que había ahí que eran medios borrachitos me vieron y me invitaron a su gimnasio, que no era otra cosa más que un costal colgado en un árbol y otro costal colgado en otro árbol, eran dos costales, y ese era el gimnasio. ¿Y eso era todo? Y pues el boxeo de ellos era un poquito rudimentario porque pues no había progresado, de hecho no había progresado mucho el boxeo en México. Y cuando vine para acá, un tío mío que fue peleador me llevó al Viejo Jordán. Sí. Y ahí en el Viejo Jordán pues es legendario. Salto del agua, sí, legendario. Muchos manejadores, buenos manejadores, peleadores. Entrenaba a Raúl Macías, que era un gran ídolo del boxeo. Su manager era Adolfo el Negro Pérez, junto con Pepe Hernández. Y bueno, ahí empecé a aprender un poco más de técnica. De técnica, y ahí se empezó a entrenar. Ahí lo único que conseguí con el tiempo fue una lesión en mi ojo que todavía me molesta un poco. Claro. Y que ya no me dejaron pelear. Pero y estaba un poquito dolido, me sentía mal por ya no poder seguir entrenando. Me retiré un poco de la afición del boxeo, y un amigo mío me insistió muchísimo para entrenar a su hijo, que fue un gran peleador, Carlos Moreno se llamaba, y me insistía diario y diario, me enfadaba hasta que me convenció de que lo entrenara. Y junto con ese chamaco llegaron como unos 4 o 5 chicos de la colonia Guerrero que se inscribieron en un torneo que fue muy famoso, el torneo, porque lo hicieron los entrenadores que se habían separado de la federación en el Deportivo Hacienda, un torneo que se denominó Cinturón de Oro. Ese es el auténtico Cinturón de Oro porque lo registraron. Okay. Y los chicos me insistían que los asistiera y yo no quería, o sea, estaba entrenando al otro chico, pero yo no quería, hasta que uno de ellos me dijo, por favor, ya me toca la eliminatoria, la primera eliminatoria, no tengo quien suba conmigo. Y fui con él y ganó, y de ahí se siguieron. O sea que al final de cuentas, para no hacerte largo el cuento, ganamos el campeonato por equipos cuando nada más llevaba 4 peleadores. Uno quedó campeón, el otro quedó plata y los otros 2 bronce. Y nos dieron un trofeo maravilloso, ¿no? Que como te digo, a mí no me atraía mucho. Lo sorteé entre los que un trofeo gigantesco, como los que dan en Japón. Sí. Y lo ganó uno de los que había ganado bronce. Se lo llevó a su casa. A su casa. ¿Y ahí empezó de entrenador? Ahí empecé a trabajar como entrenador. Luego ganamos guantes de oro por equipos al siguiente torneo, que fue en 1969, 68, 69. Y ganamos guantes de oro por equipos, luego ganamos hacían el campeonato nacional juvenil,
ganamos por equipos, ganamos el campeonato abierto por equipos y nos llevaron a San Luis Río Colorado al campeonato nacional. Y entonces me dio la sorpresa el presidente de la federación que si quería trabajar con la federación. Y le dije que no, porque pues no tenía medios para transportarme y había que viajar hasta el Estado de México. Me dijo, no, la federación le va a aportar para sus pasajes y aparte le vamos a conseguir un bono para que viaje gratis en los camiones. ¿Va? Pues entonces sí, y empecé a trabajar con ellos y ganamos otro torneo más. Y entonces me invitaron para trabajar ya como entrenador adjunto de los entrenadores nacionales, que eran 2 polacos. Ok. Los 2 polacos eran los verdaderos entrenadores, uno preparador físico y el otro preparador técnico. Muy buen entrenador. Y me agarraron para exclusivamente corregir a los boxeadores que tenían algún defecto, para caminar. Y nada más para eso me tenían ahí, pero ya era entrenador del equipo olímpico. Y me pagaban 2,000 pesos al mes. ¿Al mes? Al mes. No, pues era muy poquito, ¿no? Muy poco, pero luego me contrataron para entrenar al equipo de la Secretaría de Obras Públicas y me pagaban 1,200 pesos, ya eran 3,200. Ya iba creciendo la vaquita. Sí, y como ganamos el campeonato nacional me aumentaron 500 pesos. En fin, y tenía mi plaza de entrenador. Aparte me pagaban un sueldo eran como 600 y pico de pesos mensuales. Un sueldo de una plaza, 600 y pico, ya ahí más o menos me la llevaba. Espérame, don Nacho, no se me vaya tan lejos porque pues usted tiene una historia muy grande en el boxeo. Pero me gustaría saber, y yo creo que a la gente también, ¿qué le hacía dudar? O cuál era la causa que cuando el jovencito le decía que le ayudara, usted decía, no. O sea, yo entiendo que a lo mejor en la decepción que tenía por ser boxeador, pues no sé si se quería alejar o qué pensaba, o sea, qué estaba pasando. Sentía como resentimiento por eso, ¿no? Yo mismo no entiendo qué es lo que estaba pasando por mi cabeza, porque el futuro para mí se presentaba muy difícil. Sin embargo, después de eso, el haber llegado pronto a ser entrenador del equipo olímpico me levantó más la moral, porque los entrenadores polacos decidieron que yo fuera el entrenador del equipo que finalmente quedó para representar a México en Juegos Olímpicos. Okay. Y me mandaron a una gira a Estados Unidos, yo creo que con la idea de quemarme, porque no, Estados Unidos estaba muy fuerte, siempre ha sido muy fuerte. Entonces pelearon en San Francisco, en Las Vegas y en Houston, fue la última competencia, y en las divisiones pequeñas, los 2 chicos que quedaron medalla de oro en la Olimpiada, peso mosca, Ricardo Delgado y Antonio Roldán, más otros peleadores, pero en las divisiones pequeñas ganamos en Estados Unidos. ¿Qué edad tenía usted en esa época? 20 años. Oh, pues muy joven para ser entrenador, pero no se me vaya tan lejos todavía. ¿Qué le motivó a realmente decir, bueno, chingue su madre, voy a ser entrenador, le voy a ayudar a este muchacho y le voy a seguir de entrenador, pues, y luego ya me cuenta toda la historia, pero ¿qué lo motivó? Me motivó ser entrenador de boxeo. No, sí, sí lo entiendo. En lo que a mí me estar gusta. cerca de lo que le gustaba y ya no podía como Sí, boxeador. así es. Okay.